Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con un ex magistrado que abre los ojos sobre la gravedad de lo ocurrido con la excarcelación de la guerrillera Karina, con uno de los creadores de la música salsa y con Tola y Maruja que lanzan la Barbie uribista. Hay de todo en el radar. Vamos. La decisión del presidente Uribe de excarcelar a los guerrilleros alias Karina y Olivio Saldaña y de nombrarlos gestores de paz causó sorpresa y profunda controversia. El expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, le cuenta a María Elvira Samper todas las normas y leyes que se violaron con esta decisión y le advierte que se pueden venir graves demandas ante la Corte Penal Internacional. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo nació la salsa? ¿Quién le puso ese nombre? Pues las respuestas están en este hombre, Johnny Pacheco, uno de los creadores del ritmo más popular en América en los últimos tiempos. Pacheco recordó con Camilo Durán cómo se salvó de ser electricista para convertirse en leyenda. Oye, Tola, la visita de los ricachones a Cartagena, ¿sí va a servir para algo? Claro, ya llegaron a una conclusión, que Cartagena está muy cara. El radar ya está encendido. Cuando se entregó el año pasado, la guerrillera alias Karina era presentada como una de las peores criminales de este país. La justicia le impuso condenas por sus delitos, pero desde la semana pasada el gobierno la convirtió en gestora de paz y le otorgó el beneficio de excarcelación junto con su colega de las FARC, Olivio Saldaña. La decisión ha generado polémica en muchos sectores, incluso en los que han sido señalados como cercanos a las FARC. ¿Se merecían estos guerrilleros semejante beneficio sin estar en ningún proceso con las FARC? María Elvira Samper, editora de Cambio, ha estado muy preocupada con el tema y ha consultado diversas opiniones. Hoy nos trae la del expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, quien considera que en este proceso se han violado leyes y decretos. Y dice que está sorprendido, a pesar de que pocas cosas ya le sorprenden. María Elvira Samper entra al radar. Primero que todo, para ir como por pedacitos, Karina era susceptible de ser postulada a Justicia y Paz. Está claro que no reuniría los requisitos establecidos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, de la cual hasta ahora no se conoce que haya servido ni para establecer la verdad ni para reparar a nadie. Hay decretos que pudieran servir para que una medida para una sola persona o dos personas dentro de Justicia y Paz, así hubiera, digamos, si hubiera sido postulable. Aquí lo que verdaderamente causa alarma es que recientemente ella se había entregado al Estado colombiano, se expidió un decreto para hacerle frente a las sentencias respecto de las cuales se le había declarado culpable de algunos delitos y se le habían impuesto condenas. Ese decreto fue expedido el 27 de marzo de este año. Fue el decreto 880. Y ese decreto dijo estar reglamentando la ley el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz. A ver, entonces vamos por partes. No era postulable, pero aún sin ser postulable le están aplicando un decreto de la Ley de Justicia y Paz que además dice que tiene que haber acuerdo humanitario, con lo cual no hay, y que tiene que ser porque hay una negociación o conversaciones con un grupo que tampoco hay. Entonces vamos en tres. De manera que lo que eso está poniendo de presente es que no se reúnen los requisitos señalados en la ley. No obstante eso, el gobierno, el 27 de marzo, expidió el decreto con la firma del presidente de la República y su ministro de Gobierno del Interior y de Justicia por la época, el doctor Holguín Sardi, en el cual invocan los considerandos de manera expresa ese texto de la ley que luego resuelve violar en la parte resolutiva en forma absolutamente irregular
y de frente a la opinión pública como si nadie fuera a leer los decretos. En primer lugar, los acuerdos no se presumen, los acuerdos se celebran. En segundo lugar, esos acuerdos tienen que ser entre un grupo colectivo y el gobierno nacional. No pueden ser acuerdos de corte puramente individual. Lo que pone de presente que aún a sabiendas de lo que decía la ley, se quiso en forma deliberada expedir decretos para aplicarlos ad hoc. ¿Qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, frente a la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Caben demandas en ese sentido? No hay reparación, lo que puede implicar perfectamente que cualquiera de ellas reclame ante la Corte Penal Internacional la actuación de ese organismo. Eso quiere decir que si las víctimas sienten que les han denegado justicia, pueden demandar ante la Corte Penal. Pueden demandar ante la Corte Penal Internacional para que allá se juzgue a los autores de los delitos. Por eso, pero los responsables además de la medida no tienen también la posibilidad de ser investigados por la Corte. Lo que la Corte Penal Internacional podría pensar es que hay deliberadamente una burla a la administración de justicia y podría incluso llegar a valorar esas conductas. ¿Y frente a la Corte Interamericana? Ahora, en la Corte Interamericana lo que queda claro es que el Estado colombiano se negó a administrar justicia. Pues puede imponerle al Estado una nueva condena de las ya varias que le ha impuesto y eso resultaría afectando el presupuesto nacional. Las leyes prohíben digamos, no es posible la amnistía y el indulto. ¿Estas excarcelaciones no son en la práctica unos indultos y unas amnistías disfrazadas? En este caso, resulta que aunque un juez impuso penas de 40 años, decisión del presidente de la República la suspende, equivaldría en la práctica a un indulto. Pero hay algo más. Ese artículo 61 que veíamos hace un momento señala cómo el presidente de la República podría solicitar a la autoridad competente la suspensión de la pena. Y aquí no se la solicita a nadie, sino que él mismo la decreta. ¿Usted cree que esto es una invasión del presidente en los otros poderes? Me parece que está claro que desconoce el texto de la ley, que invade la órbita de las funciones de la rama judicial para desconocer sentencias que ella profirió, que dicta un decreto por fuera del marco constitucional al violar esa ley y que todo eso en conjunto fue lo que todos aprendimos, significa que se viola el Estado de Derecho. Y eso, cuando funciona de verdad, de manera que yo no dudaría que a alguien se le ocurra, por ejemplo, intentar una acusación del presidente de la República ante el Senado para la aplicación de la Constitución. También es violatorio del Estatuto de Roma, que dice que no son excarcelables los delitos de lesa humanidad, y estos dos personajes, por lo menos Karina, está incursa en varios de ellos. Eso sería lo que tendría que determinar la Corte Penal Internacional al momento de juzgarla, si se llega a promover ese juzgamiento. ¿No resulta un poquito contradictorio que el presidente, que no vacila inclusive en llamar terroristas a desmovilizados y amnistiados del M-19, que en la época era posible la amnistía, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo la bandera de su gobierno, per se y por sí resuelva excarcelar por lo menos a una persona que tiene el prontuario más escabroso que uno pueda conocer, como es Karina? Lo que eso está poniendo de presente es la absoluta falta de respeto por la Constitución y la ley, pero además las contradicciones que se anotan entre lo que se dice y lo que se hace. Tal vez lo que persiguen en el fondo es que, promoviendo este tipo de libertades violatorias de la Constitución y de la ley, se busque que en esa forma hubiera deserciones en las fuerzas guerrilleras, deserciones que creo que no se van a producir y que en todo caso la función del presidente de la República no es la de promover deserciones, sino la de mantener el orden público dentro de los límites que le señalan la Constitución y la ley colombiana,
porque todavía algunos aspiramos a pensar que este debe ser un Estado democrático. No, y entre otras cosas uno pensaría que dos personas que son consideradas desertoras, que están en la mira de las FARC como enemigos, como objetivos militares, mal pueden hacer gestiones de paz. Yo creo que las únicas gestiones de paz que les quedarían por hacer serían algunas entre distintos miembros del gobierno que entiendo que no tienen las mejores relaciones internas. Muchas gracias, doctor Beltrán. Muchísimas gracias.